Continuemos con la serie de Gálatas, libertad en Cristo. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente en Gálatas 6, versículos 11 al 14, y luego meditemos en esta verdad. Dice el versículo 11, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Tengamos en cuenta esa frase tan maravillosa. Versículo 13. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. En cuanto a mí, que no me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Esta es la palabra de Dios y esta es la porción de la Biblia que vamos a estar predicando en esta hora. Les dije que tuvieran en cuenta esa frase porque le he puesto como título a esta enseñanza, solo la cruz de Cristo. Ahora, es necesario que diga esto. Quizá aún la misma imagen que esté allí puede que sea un tanto ofensiva o inquietante para muchas personas. Quizá muchos de nosotros o algunos de nosotros podamos venir de contextos donde antes se adoraba la cruz, se tenía como símbolo. O quizá otros venimos de contextos donde crecimos pensando que la cruz, ¿qué tal? Eso es maldición, eso es un conflicto, eso es un problema, nosotros ya salimos de eso, así que la cruz ni en pintura, literal. Pero aquí es donde quiero que pensemos en algo, porque habría un problema. En ninguna parte de la Biblia nos llama a adorar símbolos, ni a creer ni poner nuestra confianza en símbolos como una cruz. Pero la Biblia sí nos habla de la cruz. En muchos lugares, de hecho, lo acabamos de leer en este pasaje, solo la cruz de Cristo salva. Y Pablo se gloriaba solo en la cruz. ¿Pero por qué Pablo dice la cruz? ¿Por qué no dicen Jesús? Mis hermanos, necesitamos comprender que no somos llamados a creer ni poner nuestra confianza en símbolos ni a adorarlos, pero sí a entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Y mucho hoy del cristianismo contemporáneo ha dejado de adorar una cruz, es verdad, ha dejado de persinarse, así se dice, es la primera vez que uso esa palabra en mi vida. Ha dejado de persinarse, pero a la vez hoy el cristianismo se ha olvidado de la cruz de Cristo. Porque está bien que no nos postramos ante una cruz. Aquí no tenemos el símbolo de la cruz. Aunque personalmente, y puede ser que alguien se escandalice, espero que no, no creo que el símbolo de la cruz sea ni bueno ni malo. El problema es cuando empezamos a adorar estas cosas. Porque la Biblia sí nos habla de la cruz y de hecho es el centro del cristianismo, del evangelio. Pero aquí es donde viene lo más interesante, mis hermanos. Puede ser que deje a un lado las imágenes, puede ser que deje a un lado la idolatría y hasta tenga fobia por la cruz como símbolo. Pero si la verdad de la cruz, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es el centro, no solamente de la enseñanza de esta congregación, sino de mi propia vida, mis hermanos, de nada me sirve haber desechado la misma idolatría. De hecho, sin Cristo en mi corazón, sin la cruz en mi corazón, no soy nada. Y ahí es donde vamos. Sí, ojalá en este sentido, persinarme, se me dificulta, persinarme, cargar una cruz o tatuarme una cruz. Si eso hiciera algo por mí, yo lo haría, sería el primero que lo haría. Repito, creo que eso es irrelevante. Lo importante es que esa verdad de la cruz, la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, está en mi corazón. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Será que la iglesia hoy, no me refiero a este lugar, sino a toda la iglesia en general, al menos todos aquellos que de una u otra manera proclaman la verdad de Cristo, ¿será que toda la iglesia hoy en el mundo entiende la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Y yo tengo que decir no. ¿Por qué? Por mi propia vida. Estuve muchos años en la religión y mis hermanos no entendía la cruz de Cristo. Nunca me persiné, a no ser que lo hubiera hecho por ahí, no sé, como de pronto hasta que mal hecho porque uno no debe hacer eso, de pronto en burla o algo así. Pero mis hermanos,
La verdad es que tampoco la cruz de Cristo estaba en mi corazón. Porque ¿qué significa la cruz de Cristo? Más que un símbolo, significa la obra completa de Cristo. Y mi pregunta es, ¿lo entendemos? ¿Pero lo entendemos como lo dice la Biblia? Si hay un pasaje que enfatiza esta verdad, son estos versículos que acabamos de leer. Estos 4 versículos de Gálatas. Y quiero que veamos esta verdad solamente en 2 puntos maravillosos, pero que creo que nos deben dejar claro, mis hermanos, que lo que Cristo hizo ya casi 2000 años va a ser en una cruz, debe ser lo más grande para nosotros. Debe ser lo más grande para nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque solo la cruz de Cristo puede hacer esto. ¿De qué se trata? Veamos esto en 2 puntos. Primer punto, la suficiencia de la cruz. Lo que Cristo hizo en esa cruz va a ser casi 2000 años. Y cuando digo va a ser casi, porque se supone que Cristo murió más o menos por allá en el 33, a los 33 años. Así que más o menos en el 2033 se van a cumplir 2000 años de que Cristo muriera en la cruz. Y mis hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para salvarnos. Yo quiero colocar de esta manera en este primer punto para introducir este primer punto. Para mí quizá la pregunta más relevante e importante frente a esta verdad que podemos hacernos tú y yo como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, es simple. La podemos resumir esa pregunta en 2 frases. La primera, o en 2 preguntas. Si Cristo regresara hoy, ¿te vas con Él? Si Cristo regresara hoy, ¿te vas con Él? O si hoy partieras a la eternidad, ¿estás seguro que vas donde Cristo está? ¿Vas al cielo? Yo en ocasiones he dicho esto y aquí tengo que reconocer, no con malas intenciones, pero mucha gente ha tomado mal eso porque lo ven como orgullo. ¿Por qué? Porque quizá como nos pasó a ti y a mí, al menos a mí me pasó, veníamos de círculos religiosos donde la salvación se gana a pulso, donde la salvación se gana por obras, donde la salvación se gana por lo que tú y yo hacemos. Entonces cuando aparece uno aquí que dice que es salvo y que está seguro de que es salvo y que si hoy se muriera se iría para el cielo, ¿qué piensas de estas personas? ¿Y quién se cree? No, pues la santidad en pasta. Uno aquí tratando, uno aquí luchando por ganarse la salvación y viene este peludo, bueno, que ya no tiene ni tanto pelo, a decir que es salvo. Mis hermanos, es que no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por lo que Cristo hizo. Por eso si hoy muriéramos y hemos creído en Cristo, claro que soy salvo. Mis hermanos, yo mismo lo decía, cuando uno le preguntaban si Cristo viniera hoy o si te murieras, ¿qué respondía uno? Mi hermano, pues ahí estoy luchando. Ahí estoy tratando. Mis hermanos, nos vamos a quedar toda la vida luchando, nos vamos a quedar toda la vida tratando. Porque esto no es por nuestra lucha, esto no es porque nosotros tratemos. Mis hermanos, si Cristo viene por personas perfectas, entonces ¿por quién va a venir? Entonces que no regrese nunca porque va a perder la vuelta. Pero Él vino la primera vez a salvarnos para que tú y yo en este caminar cristiano estemos seguros de que si hoy partimos a la eternidad o si Cristo regresará hoy, en Cristo estamos seguros porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para salvarnos. Ahora, no he ido todavía al versículo. Vayamos, versículo 11. Vamos a ver esto en los versículos 11 al 13. Versículo 11. Allí esta traducción hace algo bien interesante. Está en mayúsculas sostenidas. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Este versículo ha sido un tanto controversial. De hecho, de este versículo se han sacado ciertas ideas, como por ejemplo, que Pablo era ciego. Porque allí dice, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra. Eso hasta allí está en el idioma original. La última parte, estas últimas palabras no están en el idioma original, pero es lo que se entiende. Entonces mucha gente dice que en este momento, o se interpreta que en este momento Pablo tomó la pluma del escriba, porque en la antigüedad era muy común que tú no escribieras las cartas. Alguien más la escribía por ti. Había personas que se dedicaban exclusivamente a esto, se llamaban amanuenses o escribas. Así que era muy común. De hecho, hoy también pasa. A ti te mandan que debes llevar una carta a tal lugar, al trabajo, bueno, al colegio, a la universidad, a algún lugar, y normalmente uno no escribe la carta, ¿o sí? Uno va a un café internet a que le hagan la carta. Y eso era también en la antigüedad, porque allá sale más bonita, porque allá saben escribirla mejor, redactarla mejor. Y se cree entonces que aquí Pablo dice, entonces tomo la pluma y el pergamino o el papiro, donde quiera que haya sido escrita esta carta, y yo mismo les voy a escribir estas últimas palabras. O también se puede entender
como que esta carta desde principio hasta fin la escribió Pablo, porque en el idioma original no dice les voy a escribir estas palabras, sino les escribí estas palabras. Pero en simples palabras lo que está diciendo este texto, y de eso sí podemos estar seguros, es que Pablo lo que va a decir en este momento es simple como esto. Si no les ha quedado claro en todos los capítulos anteriores, en todo lo que les he dicho, por favor, presten atención a lo que les voy a decir en este momento. Porque si hay una verdad que resume el evangelio, la gloria de la verdad de Cristo Jesús, son estas palabras que les voy a decir. En simples palabras, mis hermanos, podríamos hasta desechar todos estos meses que hemos estado estudiando Gálatas. Solamente con que entendamos esta verdad es suficiente. Y eso es lo que Pablo quiere recalcar. Me he esforzado por escribirles, creo que esa es la traducción más correcta, de mi propio puño y letra toda esta carta. Pero por favor, si quieren desechar todo, quédense con estas últimas palabras. Versículo 12. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse, que es otra manera de decir, los que tratan de obligarlos a guardar la ley de Moisés, y en un momento lo ratificaremos, lo hacen para quedar bien con otros. Mis hermanos, una de las herejías más grandes que está ocurriendo en este mundo es llevar a las personas a obedecer a los hombres por satisfacer a los hombres. Mis hermanos, eso es tan malo como ser un idólatra, como ser un fornicario, un adúltero, un asesino. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es que eso no es el evangelio. Hay mucha gente que cree que es tratando que llegue al cielo, nunca van a poder llegar. Pero ¿saben por qué creen eso? Porque líderes les han enseñado eso. Mis hermanos, tratando nadie llega al cielo. Llegamos al cielo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué dice el versículo? No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. La palabra de Dios es clara. ¿Qué es lo que me salva? Solo la cruz de Cristo. Solo lo que Cristo hizo en esa cruz. ¿Pero eso es lo que a uno le enseñan? No. Está bien, Dios allá en esa cruz hizo una parte, pero tú y yo tenemos que hacer la otra. Blasfemia, mentira, engaño. ¿Creen ustedes que nuestro bien hacer, que no está mal, ya lo hemos visto mucho en esta carta, va a completar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Eso sería pensar que lo que Cristo hizo es insuficiente. Eso sería ver a Cristo como un salvador a medias. ¿Creen, mis hermanos, que Cristo necesita nuestro aporte? Ni en dinero, ni en especie. Mis hermanos, lo que Cristo hizo es suficiente. ¿Y saben cuál es el punto? Estos líderes no era que estuvieran llevando tampoco a la gente al pecado, pero estaban haciendo algo igual de malo que llevar a la gente al pecado. Era llevar a la gente a no creer que lo que Cristo hizo era suficiente, que yo puedo aportarle un poquitico a la obra de Cristo. No, mis hermanos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario consumada es suficiente para salvar a toda persona, no importa quién sea. ¿Has creído en Cristo Jesús? Eres salvo. Por eso no es que nosotros seamos muy orgullosos y nos creamos perfectos. Somos tan imperfectos como el resto de la gente, pero somos salvos por gracia, porque nuestra seguridad de salvación no está en nosotros, no está en nuestras obras, sino en la obra de Cristo, nuestro Salvador. Entonces, ¿para qué llamar a Cristo Salvador si Él no es capaz de salvarnos? Si tenemos que ayudarlo, no lo llamemos Salvador, llamémoslo colaborador. Es que de hecho cuando lo entendemos de esa manera equivocada, terminamos siendo nosotros mejores que Cristo. Porque no nos salvamos por lo que Cristo hizo, sino que nos salvamos si nosotros hacemos. Es decir, al fin y al cabo, la salvación ¿en quién reposa? En mí. Porque no estoy creyendo en Cristo solamente. Pero esa es la fe verdadera. ¿Por qué Alex está seguro que si hoy muriera se iría con Cristo Jesús? Porque entiende que en esa cruz Cristo murió porque lo que yo merecía, y aquí es donde vamos, no es que yo sea muy orgulloso. Lo que yo merecía era esa cruz. Al contrario, mis hermanos, si somos honestos y sinceros, yo solo merecía esa cruz. Pero Cristo la sufrió por mí, para que yo reciba lo que no merecía, el cielo. Es lo que dice la palabra de Dios. Esos que quieren obligarlos a obedecer, los que quieren obligarlos, imponerles, y no es que la obediencia esté mal, lo tenemos que repetir, enfatizar para que no se malentienda tampoco. Pero mis hermanos, de hecho obedecemos porque Dios ya nos salvó, obedecemos porque entendemos la obra maravillosa, pero no obedecemos para ser salvos. Nuestra obediencia no va a aportar ni el 0,1% a la salvación es 100% de principio a fin, obra de Cristo en la cruz. Versículo 13, notemos, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Esa gente que te dice que es por obediencia que tú te ganas la salvación, ni ellos son obedientes perfectamente, ¿o sí?
De hecho, antes uno les ve más fallas que cualquiera, ¿o no? ¿Tú conoces un líder perfecto? Entonces, ¿cómo un líder puede decir que la salvación es por obra si ni ellos son perfectos? Mis hermanos, solo hay uno perfecto, el verdadero, Cristo. Sin embargo, ¿qué hizo Él? Murió en una cruz para que tú y yo, al creer en Él, vayamos derechito al cielo. Porque ni siquiera esos que te dicen que es diezmando, que es ayunando, que es pelándote las rodillas, ni siquiera ellos cumplen toda la ley. Hasta ellos son pecadores igual que nosotros, solo que a veces queremos vivir es de apariencias. Notemos lo que dice la palabra de Dios, solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a otros que ustedes son sus discípulos. Es que esta sí es una iglesia santa porque aquí sí hacemos lo que el pastor dice que se haga. Mis hermanos, no es lo que el pastor diga, es lo que la palabra de Dios dice. Y sí, la Biblia nos llama a la obediencia, pero no para ser salvos. La Biblia dice, para ser salvos, solo la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero notemos lo que ellos hacen. Saben, ellos se jactan, ellos se enorgullecen. Ellos dicen, ay, es que nosotros sí somos la iglesia santa, pura y perfecta. Nosotros sí somos la iglesia verdadera. No, mis hermanos, eso no existe. Solo hay uno verdadero, Cristo. Solo hay uno verdadero, santo, puro y perfecto, Cristo. Y saben, ellos se jactan, ellos se enorgullecen de ello y dicen, es que mire, estos son nuestros discípulos. Y eso es lo que la gente termina haciendo, ¿o no? Lo digo por nosotros mismos, algunos de nosotros hemos venido de esos contextos. Termina uno poniendo su confianza más en nombres, en líderes, en religiones, en denominaciones, en títulos, que en Cristo. Esa gente termina diciendo cosas como estas, ahí donde tú te salgas de aquí. No, mis hermanos, ahí donde nos salgamos de Cristo. Sin embargo, cuando estamos en Cristo, en Él estamos seguros. Tú puedes ir donde quieras, tú puedes congregarte donde quieras. Es más, si quieres, no te congregues, pero que Cristo sea tu fundamento, tu seguridad, tu verdad. Claro, ellos tienen discípulos de ellos y se enorgullecen. ¿Saben cuántos bauticé este año? ¿Saben cuántos me he ganado? Pero mis hermanos se lo ganan para ellos mismos, para su organización, para su religión. Pero aquí dice la palabra de Dios claramente que ese es el orgullo de ellos. Pero nuestro orgullo debe ser no hacer discípulos nuestros, sino de Cristo, personas que sigan a Cristo, que crean en Cristo, que confíen en Cristo. Yo no creía en Cristo, yo creía en mi propia justicia, yo creía en mi propia religión, yo creía en mi propia apariencia, pero eso es basura comparado a lo que Cristo hizo. Más bien, cuando uno conoce a Cristo verdaderamente, no es capaz de colocar su confianza en nada ni en nadie más, sino solamente en Cristo Jesús. Y no solamente lo enseña Pablo en Gálatas, mis hermanos, podemos ver que Pablo dice, ojalá se queden solo con esto, Romanos capítulo 3, versículos 19 al 22. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito, notemos cuál es el propósito de la ley, es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Los que te llevan a la ley solamente te están mostrando que es verdad, todos somos pecadores. Eso es lo que hace la ley. La ley me muestra que yo no soy capaz con esa ley. ¿Qué dice el versículo 20? Pues nadie. Y cuando la Biblia dice nadie, es nadie. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Mis hermanos, por eso no es ley, es gracia. La ley nos condena. La ley, claro, la ley nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero alguien puede decir aquí que nunca ha violado la ley. Como acaba de decirnos Pablo, enseñarnos, ni siquiera los que predican la ley, eso es ley por allí, ley por allá, ni ellos obedecen la ley. ¿Qué dice el versículo 21? Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, si ya no estamos en la ley, ¿para qué no arrancamos el Antiguo Testamento? No, por dos cosas, por dos razones. La ley nos muestra lo pecadores que somos, pero aún desde el Antiguo Testamento ya se vislumbraba que Dios iba a enviar un Salvador. De hecho, Pablo allí dice que aún en los escritos de Moisés y de los profetas, que en simples palabras es lo que tú y yo hoy conocemos como el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, dicen, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir las exigencias de la ley. Versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y en el contexto Pablo dice, así sea el que se cree que guarda la ley o el gentil que nunca tuvo la ley. Pero nosotros nacimos sin ley y nos metieron a la ley. Bueno, yo sí nací diezmando desde la cuna. Yo nací bajo la ley también, y eso que no era judío. Un gentil judaizado.
Pero mis hermanos, qué hermoso es cuando sé que nada de lo que yo haga añade ni quita la obra de Cristo, sino que la obra de Cristo consumada es suficiente para salvar nuestras almas. Y no solamente lo dice Pablo en Romanos, lo dice el escritor a los Hebreos, un versículo que amo con todo mi corazón, de esos versículos que cada que leo, estudio, recuerdo, inundan de alegría mi corazón. Hebreos 10:14, pues mediante esa única ofrenda, está hablando de lo que Cristo hizo en la cruz. Fue Él, no nosotros, perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Cuando me miro a mí mismo, me hace falta mucho. Cuando te miras a ti mismo, ¿eres perfecto? ¿Eres perfecta? Nos hace falta mucho para ser perfecto, ¿cierto? Yo me miro y no me veo todavía tan santo. Pero Él nos está haciendo santos. Pero a estos que Él está haciendo santos, ya los ha perfeccionado por su obra en la cruz del Calvario. Qué verdad tan gloriosa. Así que en la presencia de Dios, ante Dios mismo, este pecador que está frente a ustedes, delante de Dios, es perfecto. ¿Pero por qué? Porque Cristo me hizo perfecto. Y aún así Dios no nos deja así. Aún así Él nos está haciendo santos. Por eso volvamos a un pasaje que ya estudiamos, está en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Esto lo está diciendo Pablo ¿a quién? A Pedro. ¿Recuerdan que ya vimos ese pasaje? Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Pablo dice, Pedro, mira, tú y yo hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. ¿Qué le dijo Pablo a Pedro mismo? Pedro, tú y yo somos declarados justos fue por creer en Cristo Jesús. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pablo le tuvo que recordar el Evangelio a Pedro. ¿Qué es el Evangelio? Que tú y yo somos salvos por lo que hacemos o por lo que ya hizo alguien por nosotros. Por lo que hizo Cristo. Por lo que hizo Cristo. Es suficiente. También Pablo lo dice en Efesios, en ese pasaje maravilloso. Es que toda la Biblia es maravillosa. Voy a tener que dejar ese vicio, eso es una raya raro, porque si yo toda hora es que este pasaje maravilloso, que este pasaje tan increíble, es que todo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Esa es la verdad del Evangelio. ¿Has creído en Cristo? Eres salvo por gracia. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Será que hay una verdad más clara en la Biblia que esta? La salvación es un regalo de Dios. Claro, cuando a uno lo ponen a ganarse su salvación a punta de esfuerzo, ahí es donde lo manipulan y uno se entrega todo lo que tiene. Ahí es donde uno vuelve y repito, cuando la salvación es por esfuerzos, uno se pela las rodillas porque es que esto se tiene que ganar. Cuando la salvación es por esfuerzos, uno hasta deja de comer por llevar dinero y ofrenda allá, ¿sí o no? Pero qué diferente es cuando es por gracia. No podemos hacer nada para ser salvos, no tenemos ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, qué regalo tan maravilloso. Versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Y repito, no es que esté mal hacer el bien. Mi hermano, mi hermana, si a ti te gusta destinar un poco de tu dinero para ayudar a los pobres, te suplico, síguelo haciendo. Si a ti te gusta y te deleitas en orar 2 horas, te lo suplico, síguelo haciendo. Si a ti te gusta ayudar a los pobres, a los necesitados, si a ti te gusta hacer el bien, y de hecho creo que todo verdadero cristiano quiere hacerlo, te lo ruego, síguelo haciendo, pero no es por eso que somos salvos. Nunca lo que hacemos nos va a salvar, ya somos salvos es por lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Ahora, ¿qué dice la parte final de este versículo y que nos conecta con la segunda parte de esta enseñanza? Así que ninguno de nosotros, y se incluye Pablo, puede jactarse o enorgullecerse o gloriarse de ser salvo. Es decir, que si la salvación es por mérito propio, nadie la va a alcanzar. Pero cuando es por gracia, yo no puedo sacar pecho y decir que soy salvo por mis propias obras. ¿Pero significa eso que no debe haber un orgullo en nuestras vidas? Claro que sí, pero no es por nosotros. Veamos esto en el siguiente punto. El segundo punto que quiero que veamos es la gloria de la cruz. Porque cuando uno entiende que es salvo solo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, entonces uno sí puede decir con orgullo que es salvo, pero no un orgullo en nosotros, sino un orgullo en Cristo Jesús.
Cuando uno intenta salvarse por sus propias obras y cree que lo está logrando, uno se siente orgulloso de uno mismo. Uno se siente orgulloso de sus líderes. Uno se siente orgulloso de su religión, de su denominación. Pero cuando uno sabe que nada de eso salva, que mi bautismo no me salva, que mi ofrenda no me salva, que mis oraciones no me salvan, sino que Cristo en esa cruz, lo que Él hizo, es lo único que me salva, entonces ahora uno se siente orgulloso y se gloría en Cristo y solo en Cristo, en su obra en la cruz del Calvario. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Veamos este segundo punto volviendo al versículo 13 y en el versículo 14 también. Gálatas versículo 13, 6:13. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Así que aún ellos que dicen que nosotros tenemos que colocar nuestra parte, se van a quedar colocándola porque nunca les va a alcanzar. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse. Y esa es la palabra que quiero resaltar allí en este punto. ¿Cuál es la gloria de ellos? ¿De qué se sienten orgullosos ellos? De decir que ustedes son sus discípulos. Ellos se sienten orgullosos de llenar lugares con personas y ofrenda, pero no llenar personas de la palabra de Dios. En estos lugares tú puedes encontrar multitudes. En estos lugares tú puedes encontrar un espectáculo. Tú vas y la música es perfecta y todo es excelente, pero la palabra, nada que ver. Te hablan de todo menos de Cristo. Te hablan de todo menos de salvación. Es el problema más grande que está existiendo en la iglesia del siglo XXI. Cristo brilla, pero por su ausencia. Ellos se sienten orgullosos de sus discípulos. Ellos se sienten orgullosos de lo que hacen. Ellos se jactan y hasta dicen que ellos sí guardan la ley, pero es pura mentira. Pero ¿qué dice el versículo 14? Y por eso digo que sí, debemos sentirnos orgullosos y jactarnos y gloriarnos, pero no en nosotros, sino en lo que Pablo dice en el versículo 14. En cuanto a mí, es decir, por el contrario, si ellos se sienten muy orgullosos de su templo, si ellos se sienten muy orgullosos de su organización, si ellos se sienten muy orgullosos de su grupo de alabanza, está bien, pero yo, dice Pablo, que nunca me jacte o me enorgullezca o me gloríe de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Qué diferente cuando uno conoce a Cristo Jesús. Si cantamos bien, está bien, no estoy diciendo que eso sea pecado. Si tenemos un grupo de alabanza espectacular, está bien, pero de nada sirve eso cuando eso no está allí para exaltar a Cristo Jesús. Hoy los grupos más hermosos de música que se hace llamar cristiana no están exaltando a Cristo. Hoy parece un desafío encontrar una canción que se centre en Cristo, en su cruz, en su verdad. Mis hermanos, de nada sirve ningún ministerio, ni siquiera de nada me sirve ser pastor o líder o como me quieran llamar, apóstol, profeta, si Cristo y su cruz no es mi gloria. Y no solamente en un sermón, sino todos los días de mi vida, en mi corazón, en mi diario caminar, en la predicación constante de la palabra. ¿Qué dice Pablo? Ellos se sienten muy orgullosos de sí mismos, de su obediencia, de sus discípulos, pero yo me siento orgulloso de una sola cosa, la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque debido a esa cruz, debido a lo que Cristo hizo en esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Y esto se puede entender de dos maneras. Y creo que las dos son correctas. Primero, cuando entiendo la verdad de la cruz de Cristo Jesús, me importa 5 lo que piensen los demás. Yo vivo es para Cristo. Yo no vivo para agradar a nadie. A mí no me interesa caerle bien al líder de tal denominación. A mí no me interesa que fulano venga a decirme que yo tengo o no tengo que hacer. Yo vivo es para Cristo. Yo confío es en Cristo. Y saben, Cristo es suficiente. Cristo me basta. Y cuando eso es verdad, te van a rechazar. Por eso es que hay muchos que no quieren predicar esto. Porque mis hermanos, aunque la gracia es maravillosa, no hay palabras para describir la gracia bendita de ser salvos solo por la obra de Cristo, aunque eso es verdad. Una de las cosas más interesantes es que es uno de los mensajes que más oposición encuentra. ¿Saben por qué? Porque la gracia derriba el orgullo del hombre. Porque la gracia le dice al hombre, lo que tú haces no vale nada. Lo único que vale es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero para personas que lo hemos intentado tantas veces y hemos fallado, para personas imperfectas como yo, la gracia es maravillosa. Para personas que intentaron ganarse su salvación con ayunos, con ofrendas, con diezmos, con pelándose las rodillas y nunca les fue suficiente, siempre les hizo falta, para ellos la gracia es maravillosa, porque ahora nos enorgullecemos, no en nuestras propias obras, sino que gloriamos a Cristo, quien murió en una cruz para salvarnos. Este es nuestro orgullo, esta es nuestra gloria, esta es la gracia maravillosa.
Y la segunda manera en la que esto puede y debe ser entendido es que mirar a la cruz y ver lo que Cristo hizo por mí es lo que hasta también me lleva a vivir en obediencia. Si Cristo murió por mis pecados y todos mis pecados fueron puestos en esa cruz, yo ya no quiero vivir más en ese pecado que le costó la vida al Hijo de Dios. Y sé que aunque hoy fallara, eso no me condena, pero lo diferente es que hoy no quiero fallar porque entiendo quién es mi Salvador y entiendo hacia dónde me lleva. Porque como hoy sé que el cielo es seguro por la obra de Cristo hecha por mí, entonces yo también quiero vivir a la luz de esa verdad, quiero vivir en obediencia y en santidad, pero ya no para ganarme este privilegio, sino porque ya estoy en esta verdad maravillosa, en esta gracia de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo quiero colocar de esta manera. Cuando uno entiende esta verdad, uno solo quiere predicar de Cristo. Uno solo quiere que la gente conozca de Cristo Jesús. Y si vienen a este lugar a escuchar la palabra, bien, pero si no, no importa, que se lleven a Cristo en su corazón. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Hasta eso también lo rechazan muchos. Entonces, mis hermanos, ¿para qué querer agradar a los que nos quieren obligar a cumplir la ley cuando ni ellos lo cumplen? ¿O para qué querer agradar al mundo si ya pertenecemos a Cristo Jesús? Mejor, al poner nuestra confianza en la cruz, tanto el interés, como dice allí, del mundo por mí y el interés mío por el mundo ha quedado crucificado. La cruz es suficiente, tanto para justificarnos como para santificarnos. Cuando estoy viviendo en pecado, ¿quieren que les diga cuál es el mejor antídoto para eso? Mirar a la cruz. Y cuando estoy viviendo en santidad, ¿saben cuál es el mejor antídoto para el orgullo? Mirar a la cruz. Porque si estoy viviendo en obediencia y santidad, gracias Dios, porque vivir en obediencia y santidad es un deleite en mi corazón, pero ni siquiera eso es lo que me lleva al cielo. Lo que Cristo hizo es lo que nos lleva al cielo. Es simple, mis hermanos. La cruz de Cristo es suficiente y cuando entendemos eso, la cruz de Cristo es nuestro orgullo. Pero lo que les decía, no voy a decir aquí si está bien o está mal. Yo creo que eso queda a conciencia de cada quien. A veces me han hecho esa pregunta. Y entonces ¿puedo usar una cruz? ¿Puedo cargar una cruz? ¿Me puedo tatuar una cruz? Repito, eso es irrelevante. ¿De qué me sirve cargar la cruz? ¿De qué me sirve tatuarme la cruz? ¿De qué me sirve persinarme todos los días y hacerme 1000 cruces en la frente y en el pecho y que me llegue hasta el estómago? ¿O cargar una cruz que no soy capaz ni con ella si no he creído en la cruz de Cristo Jesús? Eso es irrelevante. Si la quieres cargar o no las quieres cargar, eso ya es cuestión tuya, pero lo que yo quiero es que conozcas la verdad de la cruz y coloques tu fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3? Y esta verdad es muy fuerte. Cuídense de esos que, no quisiera ni mencionar esa palabra, perros. En la antigüedad esto era un insulto. Imagínense uno decirle a alguien perro. Y eso que ahorita hay perros muy bonitos. ¿Sabían ustedes que en la antigüedad los perros no eran domesticados, sino que eran salvajes? Los perros eran carroñeros, eran parecidos a las hienas. Por eso tú lees en la Biblia que perros se comían a muertos. A a Jezabel, ¿quién se la comieron? Los perros. O sea, un perro que se comía a un muerto. No eran los perros como los que hoy tenemos domesticados, todos bonitos hasta de raza, que hasta los cargas. De hecho, eran peligrosos. Por eso es que a veces uno en el contexto se da cuenta de otras cosas. Así que decirle perro a una persona es hora de decirle como un ave de rapiña, como decirle gallinazo, como decirle buitre. Era un insulto. Y Pablo dice, cuidado con esos perros. Ahora, ¿y a quién se está refiriendo? De esa gente que hace lo malo. Los pecadores. No, notemos. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. ¿Sabe qué es lo que más ofendía a Pablo? Ver gente que con todo y apariencia no enseñaban la verdad de Cristo, sino que enseñaban que la salvación era por obras. Y mis hermanos, eso es lo peor en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando esto se enseña, ¿qué cree la gente? Que se puede salvar a sí misma. Y dejan de colocar su confianza en Cristo por colocar su confianza en ellos mismos. Se está destruyendo lo más grande, el evangelio. Dios envió a su Hijo desde el mismo cielo a morir en una cruz para salvarnos y estas personas no predican eso. Mis hermanos, cuando el mensaje de la cruz no es el centro, es el peor insulto que le pueden dar a Dios. Por eso Pablo no tiene ningún escrúpulo en llamar a estos hombres perros.
Mejor que no prediquen. Mejor que se vuelvan, no sé, culebreros. Cualquier cosa. Pero mis hermanos, cuando una persona enseña que la salvación es por obras, es lo peor que se puede enseñar. Se está destruyendo la obra de Cristo, se está menospreciando la verdad de Cristo. Pero pregunto, ¿esto es lo que se está enseñando? ¿Este es el evangelio que está circulando? Escucha a los predicadores en las redes sociales. Tú escuchas en la televisión, tú escuchas esas predicaciones y sales emocionado porque te hablaron de dinero. Sales emocionado porque te prometieron bendiciones, pero la verdad de Cristo, la cruz, por ningún lado. Y ni siquiera ves cruces allá atrás. Entonces tú puedes decir, esos son verdaderos, pero mis hermanos, Cristo no es el centro de esas enseñanzas. Una enseñanza donde Cristo no sea el centro, donde su cruz no sea el centro, es la peor blasfemia. Quiero colocarles este ejemplo. Imagínense, bueno, los que veo aquí, todos los he visto siempre, no veo una persona que haya llegado por primera vez. Confío y descanso en Dios que todos y cada uno de ustedes hayan escuchado, ya sean salvos por creer en Cristo. No sé si haya en internet alguien que nos esté escuchando que no sea cristiano, pero al menos los que están aquí conmigo son de nuestros hermanos que consideramos cristianos. Pero, ¿qué pasaría si en este momento hubiera aquí una persona, o de los que nos escuchan por internet, que no creyeran en Cristo Jesús, que no conocieran a Cristo Jesús? Están escuchando esta enseñanza y les predicamos de cualquier otra cosa y no de Cristo. Mis hermanos, dejamos que una persona se fuera sin escuchar el evangelio, sin salvación. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Y tú me dirás, pero es que yo ya soy salvo. Pero es que cuando tú eres salvo, tú te glorías en esta verdad. Y tú quieres escuchar todos los días esta verdad. ¿Sabes por qué? Porque quizás hasta esta semana fallaste y te empezaste a preguntar, ¿será que sí soy salvo? Y no es que fallar esté bien. Pero es más, si esta semana no fallaste y viviste en obediencia y santidad, recuerda que ni siquiera por esa obediencia eres salvo, sino por Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que recordar día tras día. Es más, ojalá tuviéramos servicio todos los días y todos los días recordáramos esta verdad. Porque aunque no tengamos servicio todos los días, esta verdad es la que nos debemos recordar todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón como el salmista. Pondré mi esperanza en Dios, pondré mi confianza en Dios. Él es mi Dios, Él es ¿qué? Mi Salvador. ¿Y qué dice el versículo 3? Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Y allí está, esta verdad es hermosa. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Pero la mayoría de predicaciones hoy son motivacionales, son humanistas, pero Cristo por ninguna parte. Pero el verdadero evangelio es que no confiamos en esfuerzos humanos. ¿Confiamos en quién? En Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso Él es nuestro orgullo, Él es nuestra gloria. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo 18. Y notemos esta verdad, el mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. ¿Será que en este momento se está predicando la cruz en todo lugar donde se dice que se está predicando? A esta misma hora es muy seguro que en muchos lugares, y lo sé, míralo en internet, estén predicándole a las personas prosperidad, sanidad y milagros, y allá está la gente diciendo amén. Y allá está la gente diciendo yo tomo esa palabra para mi vida. Y allá está la gente saliendo de este lugar llenos de gozo. Pero si murieran hoy, ¿han puesto su confianza en Cristo? No, porque no les han enseñado esa verdad. Los han llevado a poner su confianza en Cristo solo para cosas materiales, pero para salvación, esa sí te la ganas con esfuerzo, con diezmo. Pero mis hermanos, ¿qué dice allí? Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. El poder de Dios no es hacer milagros. Hasta los falsos profetas hacen milagros. Hasta el diablo hace milagros. ¿Saben cuál es el poder de Dios? Que esa cruz es suficiente para salvarnos. Ese sí que es el poder de Dios. Allí mismo en Corintios, primera carta, pero pasemos al capítulo 2, versículo 2. Pues decidí, dice Pablo a los Corintios, que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. ¿Saben por qué hay cristianos que a veces viven entre si sí soy y no soy? Entre si me voy al cielo o no me voy. ¿O será que si soy cristiano o no soy cristiano? ¿Será que si Cristo viene si me voy con Él o si me muero si voy para el cielo? Porque han estado muchas veces años y años y años y años en una iglesia que no les han predicado la cruz, sino esfuerzos. Y a veces es tan difícil sacarse eso de dentro y lo digo por mí mismo. A mí me costó tanto. Yo a veces decía, ¿será que esto sí es tan fácil? Es que solo creer en Cristo Jesús, mis hermanos, 27 años de mi vida luchando por ganarme la salvación y que ahora me dijeran por la palabra que esto era por gracia.
Y yo lo recibí con un gozo, pero a veces me levantaba a medianoche diciendo, ay, ¿será que sí es por gracia? ¿No será que me tengo que levantar unas 4 horas a orar todavía? A ver si de pronto viene Cristo en este momento. Ahora oro, sí, no les voy a decir que no, pero porque es un deleite para mí. Ahora predico porque es un deleite para mí. Ahora quiero vivir en obediencia porque es un deleite para mí. Sé que para ti también. Bueno, tú no predicas con palabras, pero lo haces con tu vida. Pero mis hermanos, hoy puedo dormir tranquilo. Si muero, me voy con Cristo. Si Cristo viene y estoy dormido, pues uno estará durmiendo y el otro estará, o dos estarán durmiendo, uno será tomado y el otro será dejado. No importa si estoy dormido, no importa si estoy en el trabajo, no importa si estoy en el colegio, en la escuela, no importa si estoy en la congregación, no importa si estoy de pie o de rodillas, mi confianza es Jesucristo. Pablo por eso dijo, no, yo me voy a olvidar de todo. Si ustedes quieren que les hable, pónganme a hablar de Cristo, dice Pablo, y ahí sí me van a tener contento. Yo no les voy a hablar de nada más, no les voy a predicar de nada más, sino de Cristo y este crucificado, porque esa es la gloria mía, dijo Pablo. Espero que también sea la tuya y la mía. ¿En qué nos gloriamos? ¿Ustedes por qué están allá? ¿Están siguiendo a un hombre? Espero que no. Y es que ni siquiera estamos acá por seguir a Cristo, seguimos a Cristo todos los días de nuestra vida confiando en Él. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Y por qué voy a terminar con este versículo? Aunque no habla de la cruz de Cristo. Porque cuando uno entiende esto, esta es la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Les he dicho cada que traigo este versículo que lo traigo muchas veces y de verdad, lo traigo aposta, lo traigo con propósito. Y lo he dicho y lo quiero volver a repetir y perdón por tanta insistencia. Estas son la clase de versículos que sí deberíamos aprendernos, tomarle una foto bien grande y mandarlo a enmarcar, pero más que eso, que se quede en nuestras vidas. Bueno, lo de la foto es una exageración. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes. Qué diferente es cuando Dios es el que comienza la obra. Cuando son los hombres, esa obra termina siendo una carga. Pero cuando Dios comienza la obra, ¿qué dice la palabra de Dios? Es Él quien la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios es suficiente. Si lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es suficiente, entonces el Evangelio es una mentira. Pero el Evangelio es real porque lo que Cristo hizo es suficiente para salvar nuestras almas y llevarnos seguros a la eternidad. Dios comenzó esta obra, Dios la terminará. Cuando los hombres comienzan una obra, se quedan a medio terminar. Jesucristo un día contó una parábola precisamente para eso. Él que dijo, cuando una persona va a construir una torre, ¿acaso no calcula primero los gastos, el costo, a ver si puede terminar? Porque qué vergüenza que se le quede a medio construir. Y allí mismo Él nos mandó a seguirlo a Él, porque Él es el arquitecto perfecto, que tiene todo bajo control y tiene los medios suficientes y los recursos para ti y a mí, pecadores, llevarnos seguros al cielo por gracia maravillosa. Esta es la cruz de Cristo, este es el Evangelio. Por eso, solo la cruz de Cristo salva, solo la cruz de Cristo es nuestra gloria por gracia. Coloca una persona en manos del hombre y está perdida. Con todo y religión, con todo y virtud, con todo y moralismo, con todo y Biblia en mano. Pero coloca una persona en las manos de Cristo y es seguro. No importa que esas manos hubieran sido horadadas en esa cruz. De hecho, por ese mismo acto es que esas manos son 100% seguras. Cristo es nuestra gloria. Solo la cruz de Cristo es nuestra seguridad. Quisieras terminar en esta hora diciendo, Señor, gracias por esta obra maravillosa. Quisieras terminar diciendo, Señor, quizá yo era de los que me persinaba y me echaba la cruz todos los días, pero hoy entiendo que no es la cruz que me hago en la frente, sino la cruz en la que tú extendiste tus manos, Cristo Jesús, para salvarnos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esta verdad. Padre, te agradecemos porque si fuera por nosotros estaríamos perdidos. Seríamos los primeros que nos iríamos al infierno, con todo y religión. Pero gracias por enviar a tu Hijo a salvarnos. Y hoy recordarnos a través de tu palabra que esa obra es suficiente. Más que suficiente. Una obra por gracia. Y aún queremos pedirte que esa misma cruz, esa misma obra donde tu Hijo extendió sus manos y fue clavado para salvarnos, que esa misma verdad sea la que nos lleve todos los días a vivir con confianza, con seguridad, en gracia. Padre, de hecho quiero pedirlo.
Aun si hubiera una persona que todavía no comprende esta verdad, solo tú a través de tu Espíritu Santo puedes hacer que esta verdad obre en los corazones de aquellos que no te conocen. Y si hemos conocido esta verdad y la entendemos, Señor, que tu cruz, Cristo, sea nuestra gloria, que podamos decir, sí, somos salvos, seguramente salvos, pero no por nosotros, sino por tu obra, Cristo, en la cruz del Calvario. Permítenos que esta sea nuestra bandera, permítenos que esta verdad sea nuestro orgullo, que Cristo sea nuestra única esperanza. Todos los días hasta el final, aun cuando tenemos dudas, que Cristo sea el que quite la duda. Aun cuando fallamos, que Cristo sea el que nos levante, porque sabemos que en Él hay perdón de pecados. Y aun cuando vivimos en obediencia, que no nos enorgullezcamos de nosotros, de nuestra rectitud, sino de la justicia que fue dada por medio de Cristo en esa cruz para salvarnos. Gracias, Padre, por esta gracia maravillosa en la cual nos permites permanecer hasta el día de hoy y que allí permanezcamos en Cristo todos los días hasta el final. Amén y amén.